guys? Good afternoon. Today's topics are going to be regular and irregular plural nouns, can and can't, uh, and must and mustn't. ¿Ok? El tema de hoy van a ser lo que es los regular e irregular nouns. Recordemos que los nouns son prácticamente los nombres que se le asignan a ciertos objetos o animales o personas, etcétera, ¿no? Ya lo habíamos comentado en clases anteriores. Entonces, eh, bueno, aquí los regular e irregular nouns son básicamente este las cosas que cuando hablas en plural, recuerden que plural es más de una cosa, cuando hablas en plural, los plural nouns terminan de cierta forma y los irregular nouns terminan de otra forma. Y en un momento lo vamos a checar. El can y el can. Can significa poder, básicamente esa es la traducción, de que tú puedes hacer algo. Y can't, pues es la negación de que no puedes hacer algo. Y este, must significa, la traducción como tal sería como deber, como de que implica una obligación, de que debes hacer algo. Y obviamente la negación, pero lo vamos a ver ahorita a más detalle, ¿vale? Ok, empezamos con los plural nouns, ¿vale? Como les comentaba, los nouns son las cosas que como tal son las cosas que tienen su propio nombre. O sea, básicamente el cómo nombras tú a ciertos objetos, animales, cosas, etcétera. ¿Vale? Y aquí tenemos algunas reglas para decir las cosas en plural. ¿Vale? Por ejemplo, aquí tenemos los regular nouns y abajito tenemos add s, que agregamos una s. Vamos a empezar con el primer cuadrito, ¿vale? Con el primer cuadrito que dice que empecemos por donde dice car. Bueno, car, dog, book, house, apple. Auto, perro, libro, casa, manzana, ¿vale? Entonces, por ejemplo, a estos nouns se les va a agregar una S cuando hablas de más de una cosa. Por ejemplo, si tomamos el objeto que es el carro, entonces cuando queremos decir que hay más de un carro, decimos cars. Por ejemplo, el perro, un perro. Cuando decimos que hay más de un perro, decimos dogs. Y así sucesivamente. Por ejemplo, el de house. Cuando decimos que hay más de una casa, decimos houses. ¿Y qué le vamos a agregar? La S. ¿Vale? Entonces, en el segundo cuadrito dice, los nouns que terminan con S, con CH, con SH, X o Z, ¿qué le vamos a agregar? ES. Y tenemos aquí unos ejemplos, que es el bus, que es como el autobús. Match, aquí hace alusión a un cerillo. Match. Dish, un plato o platillo. Box, una caja, perdón. Y quiz es un tipo de examen, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos? Cuando veamos ese tipo de nouns que terminen con S, CH, SH, X o Z, ¿qué le vamos a agregar? ES, ¿vale? Cuando queremos hablar de más de una cosa. Por ejemplo, el bus, un autobús. Cuando son más de un autobús, decimos buses. ¿Y le agregamos qué? ES, ¿vale? Por ejemplo, el de box, una caja. Cuando es más de una caja, decimos boxes, que le vamos a agregar ES, ¿vale? Y así sucesivamente con los otros ejemplos. Después, en el otro cuadrito, aquí tenemos, por ejemplo, leaf, bueno, que terminan en F o FE. Los nouns que terminan en F o FE
En plural, ¿qué le vamos a agregar? VES, ¿ok? Cuando hablamos de más de una cosa, de los nouns que terminan con F o con FE, ¿vale? Y por ejemplo tenemos la primera palabra que dice leaf, que significa como una hoja del árbol, una hoja de un árbol. Cuando es más de una hoja de un árbol, decimos leaves, ¿vale? Wolf, ¿qué es un wolf? Un lobo. Cuando son más de un lobo, ¿qué decimos? Wolves. ¿Y qué le vamos a agregar? BES, ¿ok? Life, ¿qué es life? Vida. Entonces, cuando son más de una vida, cuando estás hablando de más de una vida, vas a decir lives, ¿ok? Knife, ¿qué es un knife? Es un cuchillo, ¿vale? Cuando hablamos de más de un cuchillo, knives, ¿ok? Ahora vámonos con el cuadrito, el cuarto cuadrito, que está en color anaranjado, está aquí en la parte del medio del lado izquierdo, que dice que los nouns que terminen con vocal más Y, ¿qué vamos a agregar? La S. Ok. ¿Qué es una vocal? Fácil. A, E, I, O, U. Si se dan cuenta, en estos ejemplos que está poniendo, antes de la Y hay vocales. Por ejemplo, el de they, la vocal anterior a la Y es la letra A. Por ejemplo, el último ejemplo que dice donkey, que significa burro. ¿Qué letra tiene antes de la Y? Una E. Entonces esa es una vocal. A, E, I, O, U. Esas son las vocales. Las demás letras del abecedario se le consideran consonantes. Y eso ahorita lo vamos a checar, ¿vale? En el otro cuadrito. Ok, entonces, ¿qué pasa cuando ese noun termina con una vocal más Y? Cuando vas a hablar en plural, ¿qué le vas a agregar? Le vas a agregar la S. Justo como el primer ejemplo de acá arriba, le vamos a agregar la S. Por ejemplo, day, que significa día. Key significa llave. Boy significa chico o muchacho. Guy, de igual manera, es como un sinónimo. Guy es como un chico o muchacho, pero es como de edad ya, edad adolescente, entre adolescentes y adultos, ¿vale? Y después donkey, el que ya les decía que significa un burro. Cuando hablas, por ejemplo, de más de un boy, ¿qué le vas a agregar? La S. Cuando hablas más de un donkey, que es un burro, le vas a agregar la S, ¿vale? Entonces vamos a recordar, vamos a grabarnos bien esta parte que dice que cuando terminan los nouns en una vocal más la consonante Y, vamos a agregar la S, ¿ok? Ahora vámonos en el otro cuadrito, que dice, este, cuando el noun termina en consonante y a Y, ¿qué vamos a agregar? IES, ¿vale? Ahora, aquí, ¿cuál es la diferencia? Al anterior es que el anterior era vocal y la letra Y, pero en este termina en consonante y la letra Y. Recuerden que las vocales son A, E, I, O, U y lo demás se considera, las demás letras del abecedario se consideran consonantes. Ok, entonces tenemos, ¿qué vamos a agregar? Cuando terminan en consonante más Y, le vamos a agregar IES. Por ejemplo, tenemos city, ciudad, baby, bebé, story, una historia, ¿vale? Party, una fiesta, country, un país, ¿vale? Entonces, si ya se dieron cuenta, termina con consonante, esas palabras terminan con consonante y al final una Y, ¿vale? Siempre antes de si ya se dieron cuenta, antes de la Y hay una consonante. Por ejemplo, el de city, ¿cuál es la consonante antes de la Y? La letra T. Por ejemplo, el de story, ¿cuál es la consonante antes de la Y? La letra R, ¿vale? Entonces, cuando veamos los nouns que son de esa forma, cuando están escritas de esa forma, ¿cómo los vas a escribir en plural? Con IES, ¿ok? Si ya se dieron cuenta, aquí te dice remove Y, remueve la letra Y y vas a sustituirla por IES. Por ejemplo, en baby, bebé, cuando es más de un bebé,
vas a decir babies. ¿Y qué vas a sustituir? ¿Qué letra vas a quitar? La letra I, la letra Y, perdón, y vas a agregar IES. Por ejemplo, party. Este, igual cuando hablas de más de una fiesta, vas a agregar, vas a quitar la Y y vas a agregar IES. Y así sucesivamente con los demás ejemplos. Ahora, los irregular nouns. ¿Cuáles son los irregular nouns? Todos los nouns, todos los objetos, a todo lo que nos referimos, que, que los que son irregulares son los que se escriben completamente diferente, ¿vale? Completamente diferente, ¿ok? Ahora, por ejemplo, aquí tenemos seis palabras, ¿no? Man, ¿qué es man? Un hombre. Cuando hablamos de más de un hombre, decimos men, con E, ¿vale? Igual con woman. Woman, con A, significa mujer. Y women, bueno, así se pronuncia. Women es más de una mujer, mujeres. Por ejemplo, child, que significa niño. Foot, que significa pie. Tooth, que significa diente. Mouse, un ratón. Y person, que es una persona. Cuando hablamos de más de un child, más de un niño, decimos children, no decimos childs, no se le agrega que la S, que ES, nada. Cambia completamente su escritura cuando hablamos de más de un niño. Cuando decimos mouse, cuando decimos que nos estamos refiriendo a más de un ratón, decimos mice. Cuando, por ejemplo, nos estamos refiriendo a más de una persona, decimos people, ¿vale? Ok, ahora, y así sucesivamente, esos son los irregulares más comunes que existen. Ahora vámonos con la otra regla. Por ejemplo, los nouns que terminan en vocal más O, ¿qué le vamos a agregar? La S. Es muy parecido a los que están acá abajo, acá, los que están enseguida arriba. ¿Qué le vamos a agregar cuando el noun termine en O, en vocal más O? ¿Qué le vamos a agregar? La S, ¿vale? Entonces, por ejemplo, cuando queremos hablar de más de un decimos stereos. Por ejemplo, el último que dice kangaroo, que si cuando queremos hablar de más de un canguro decimos kangaroos. Le agregamos la S. Por ejemplo, el primer ejemplo que dice zoo, que significa zoológico. Entonces, cuando hablamos de más de un zoológico decimos zoos y le agregamos la S, ¿vale? Entonces, si ya se dieron cuenta, antes de la O te dice vowel, que significa vocal. Cuando tenemos una vocal antes de la O, vamos a agregarle la S, ¿ok? Aquí lo estamos viendo. Por ejemplo, ¿cuál es la vocal antes del su? Del primer ejemplo que dice su, pues es una O, es una vocal. ¿Cuál es la vocal que termina antes de radio? Es la letra I. ¿Cuál es la vocal que termina antes del stereo? Antes de la O, ¿qué letra es? La letra E, ¿vale? Ahora, con con el siguiente ejemplo que dice los nouns que terminan en consonante más la letra O, ¿vale? Ahora es muy similar como los de arribita que les estaba explicando. Los que terminan en consonante más la letra O, ¿qué le vamos a agregar? ES, ¿vale? Le vamos a agregar ES. Por ejemplo, hero, tenemos hero, que significa héroe. Tenemos echo, que significa eco, ¿vale? Tomato, un tomate. Potato, una papa, ¿vale? Entonces, si ya se dieron cuenta, eh, antes de la O, antes de las O, así como terminan esas palabras, antes de la O terminan en consonantes. Por ejemplo, el de hero. ¿Cuál es la consonante anterior a la O? La letra R. Por ejemplo, la palabra echo. ¿Cuál es la consonante que está antes de la letra O? La letra H. Entonces, y así sucesivamente con los demás. ¿Qué le vamos a agregar? ¿Qué les vamos a agregar? Les vamos a agregar ES, ¿vale? Cuando hablamos de más de una cosa. Por ejemplo, si quieres hablar de más de un héroe,
vas a decir heroes y le vas a agregar ES. ¿Vale? Por ejemplo, el potato. Cuando quieres hablar de más de una potato, de una papa, vas a decir potatoes. Y aquí tenemos hasta abajo, dice exceptions. Por ejemplo, el piano y el photo. Esas son las únicas dos excepciones. Que a esas nada más le vamos a agregar la letra S. Y luego, hasta el final, tenemos el que dice no change. Que no cambian en absoluto. Si quieres decir, por ejemplo, aquí tenemos las palabras sheep, que significa oveja, deer, venado, fish, que significa pescado. Entonces, abajo dice series, que significa como las series de televisión, etcétera. Y species, que significan especies. Cuando quieres hablar de más de 12 de una especie, pues lo vas a escribir igual. Lo vas a escribir igual. Por ejemplo, ¿cómo puedes diferenciarlo? Pues diciendo un número. Por ejemplo, recuerden el there is y there are. Vamos a agarrar de ejemplo el fish. Si yo te digo there is a fish o one fish, ya sabes que te estás refiriendo a un pescado solamente. Cuando decimos there are three fish, entonces, como esos plurales, esos nouns, su plural es igual, ¿cómo voy a saber si estoy hablando de más de uno? Por la cantidad, por el número que estás dando tú. Por ejemplo, si yo te digo I have a sheep as my pet. Yo tengo una oveja como mi mascota. Entonces, vale, pues, entonces, I have one sheep as my pet. Tengo una oveja como mi mascota. Pero si yo te digo, I have 5 sheep as my pet. Entonces, como se escriben igual, ¿cómo lo voy a diferenciar? Porque te dije 5. 5. 5 sheep as my pets. ¿Vale? Incluso dije pets al final, pets, mascotas, pet, mascota. Entonces ahí se diferencia, ¿vale? Incluso aquí te lo digo, mira. Dice, we usually use these nouns with have and has. Por lo regular utilizamos estos nouns con el como tal, ¿vale? Por ejemplo, aquí te digo, I have a car, yo tengo un carro, yo tengo un auto. I have 2 cars. She has a children. She has 3 children. ¿Vale? Esos son irregulares. There are 3 wolves. Ahí hay 3 lobos. There is a wolf. Ahí hay un lobo. ¿Vale? Carlos goes to the zoo every day. Carlos va al zoológico todos los días. Bueno, my father has 4 zoos in Canada. Mi padre tiene 4 zoológicos en Canadá. ¿Vale? Entonces, por lo regular se utilizan con el have y el has, there is, there are y los verbos como tal en general. ¿Ok? So, let's move on. Sigamos. Por ejemplo, aquí tenemos el can y el can't. Acuérdense que el can significa poder, no de superpoderes y poderes especiales, no, sino que expresan habilidad. De que yo puedo hacer estas cosas, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer lo otro, yo puedo hacer tal, yo puedo hacer esto, yo puedo cantar, yo puedo hacer parkour. Por ejemplo, aquí les puse aquí un pequeño ejemplo. Yo puedo yo puedo ver películas 3 días seguidos, no sé, algo que exprese una habilidad que tú puedas hacer y las demás personas por lo regular no puedan, ¿vale? Entonces, y aquí tenemos la explicación. We use can, utilizamos el can, que significa poder, o can't, o no puedo, el que no pueda realizar una cosa, to express ability, para expresar habilidad, ¿vale? To express that you are or you are not able to do something. Para expresar de que eres o no eres capaz de hacer ciertas cosas. Y aquí te pongo un ejemplo, bueno, varios ejemplos, que dice, I can play video games for 15 hours. Yo puedo jugar videojuegos por 15 horas. Wow. Pues por lo regular una persona común no lo podría hacer. Tal vez él es un gamer, tal vez por pura pasión lo hace. Puede ser cualquier cosa. El chiste es que esta persona, o en este caso, por ejemplo, yo puedo jugar 15 horas seguidas videojuegos, ¿no? Obviamente es un ejemplo.
Por ejemplo, el segundo enunciado dice, She can't sing very well. Ella no puede cantar muy bien. O sea, ella no puede, no tiene esa habilidad, no puede, por lo tanto, no es capaz de cantar bien, no es capaz de articular. Ahora, he can do parkour. Él puede hacer qué? Parkour. Él tiene esa habilidad que los demás no pueden, ¿vale? Él puede hacer eso. Después el último ejemplo que dice, they can create websites. Ellos pueden crear sitios web, ¿no? Por lo regular, por ejemplo, los ingenieros en sistemas, etcétera, ¿no? Entonces, eh, el can y el can't solamente expresan que tú eres capaz o no eres capaz de hacer ciertas cosas. Bueno, tú o X persona es capaz o no es capaz de hacer ciertas cosas. Y aquí te pongo note para que ya no les repita todo eso de los pronombres y todo eso. ¿Qué les pongo aquí? You can use can and can't without the pronouns or proper names. Puedes utilizar el can y el can't con todos los pronombres. Con todos los pronombres. El I, you, he, she, it, we, they. Ya les he dado varias veces los pronombres. Entonces aquí no cambia nada. Si tú vas a poner can con cualquier pronombre o nombre propio, está bien. Si tú vas a poner can't con cualquier pronombre o nombre propio, también está bien. ¿Ok? Ahora, finally, we use, bueno, el must, que significa deber, que debes hacer algo. We use must to express obligation. An obligation imposed by us. Bueno, el must expresa obligación. Una obligación que nosotros mismos nos las imponemos. No es nada externo, no es que tu papá, que el maestro, que tu jefe del trabajo te imponga, sino es algo que tú debes hacer por conciencia propia. Entonces, utilizamos el must para expresar obligación que nosotros mismos nos hemos impuesto. O tal vez otra persona, bueno, aquí te dice, by us or another person, but not necessarily a rule or a law, but more like an opinion. Ok, entonces eso es una acción, un deber impuesto por nosotros mismos, o bien una persona que te dice que debes hacer algo, pero simplemente por mera opinión. ¿Sí me explico? Porque está bien hacerlo, porque te va a hacer bien, ¿no? Es simplemente mera opinión, no es una regla establecida, nadie te lo está obligando, no va a haber consecuencias si lo haces o no por parte de terceros, más que por ti mismo, se podría decir, por tu conciencia más que nada. Y vamos a verlo más a detalle. Por ejemplo, I must go to school. Debo ir a la escuela. Obviamente, debes ir a la escuela, pero por ejemplo, ya ahorita ustedes estando en la universidad, por ejemplo, la mayoría de nuestros papás, bueno, hablo de mi parte, nos dice, tú ya estás grande, tú ya decides si vas a ir a la universidad o no, si no, ponte a trabajar, etcétera, ¿no? Sí, de todas formas, ponte a trabajar, no sé, entonces, por obligación, por conciencia mía, yo digo, debo ir a la escuela, I must go to the school, debo ir a la escuela porque yo así me lo he impuesto, porque sé que me va a hacer bien a mí, ¿vale? Después, por ejemplo, I must have a haircut. Debo cortarme el cabello, ¿ok? Tal vez nadie me lo está obligando, nadie, nadie me está diciendo, si no te lo cortas, va a haber consecuencias. No, nada de eso, ¿vale?